Buenos días, estudiantes de segundo año de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Eh, en esta oportunidad nos juntamos para hacer un complemento de video al desarrollo que el profesor Javier Luchetti ya les habrá aportado a través de las clases virtuales de nuestra asignatura Historia de las Relaciones Políticas y Diplomáticas Internacionales de la segunda unidad. Esta segunda unidad tiene por título Poder y vinculaciones externas, los antecedentes del pensamiento político y la representación diplomática en la época de situaciones internacionales. Es decir, ya desde el primer momento lo que queremos hacer es una diferenciación entre un momento en que hablamos en la historia de situaciones internacionales para pasar posteriormente a otra en la que hablamos de relaciones internacionales. Esta es una diferencia que no es solamente metodológica, es conceptual. No es seguida por todos los teóricos de relaciones internacionales, no es seguida por todas las escuelas de estudios internacionales, pero desde el punto de vista de un enfoque de economía política, que es con el cual nosotros trabajamos en la licenciatura, por lo menos en la gran parte de los profesores yo utilizo desde el origen y trabajado con mis colegas justamente desde esa perspectiva. Para nosotros es muy importante esa diferencia entre un mundo de situaciones internacionales y un mundo de relaciones internacionales. Ahora, antes de entrar a fondo con nuestro tema, quisiera hacerles un comentario. Ya les había señalado en la primera clase o en el primer video que acompañó a la primera unidad que yo estaba haciendo dos tipos de recursos para complementar desde mi parte estas clases virtuales. Uno eran los PowerPoint y los otros estos videos en los cuales yo busco aportarles algunos elementos complementarios. No es una repetición de lo que está, de lo que está en los PowerPoint, sino algunos elementos complementarios para llamar a la reflexión. Pero atendiendo de que hay muchos, o un número significativo, por más que sea uno o dos casos, son significativos, de estudiantes que no tienen acceso a computadoras o que no tienen acceso a internet. Por tanto, entonces, a partir, volví a la primera clase y ya le incorporé, y en esta también, para aquellos estudiantes que estén en esa situación, los textos en Word, para que les sean transmitidos por WhatsApp por mi colega Javier Luchetti. Un comentario general sobre la asignatura. Por ahí hay algunos estudiantes que encuentran mucha satisfacción en el estudio de la historia de las relaciones políticas y diplomáticas internacionales. Se pone mucho interés. Muchos me han comentado que al final de su carrera han encontrado que ha habido 3 asignaturas que le han parecido lo más relevante de las 32 asignaturas que cursaron durante su carrera. Una es desarrollo socioeconómico y político del sistema internacional, en primer año. La otra es esta, historia de las relaciones políticas y diplomáticas internacionales, y la otra es toma de decisiones ya en cuarto año. Como decía, un comentario inicial sobre esta asignatura, para que la tengan en cuenta aquellos que ya están imaginando un perfil en su formación dirigida a un determinado tipo de especialidad o de ocupación profesional. Historia de las relaciones políticas y diplomáticas internacionales es una de las 5 asignaturas que deben rendirse en los exámenes de ingreso para el servicio exterior de la nación. Es decir, que aquellos estudiantes que quieran seguir la carrera diplomática ya tienen que saber
de que una de las 5 obligatorias que tendrán que rendir y aprobar sí o sí es Historia de las Relaciones Políticas y Diplomáticas Internacionales. Bueno, siguiendo esto, desde el punto de vista académico de la disciplina de los estudios internacionales en general, esta unidad 2 nos sirve para dos objetivos. El primer objetivo es diferenciar entre situaciones que pudieron tener un carácter de internacionales, pero que no abarcaron la totalidad de las distintas regiones, de las distintas culturas, de las distintas formas de gobiernos en el mundo entonces conocido, que se caracterizaron por formas muy distintas de ejercer el poder, un ejercicio del poder que estaba volcado hacia el interior de esas unidades, es decir, que estaba volcada hacia el interior de esa cultura, de esa región, de esa unidad política. Ese es el primer elemento. Y el segundo objetivo que nos favorece esta asignatura es diferenciar en la existencia de un sistema de unidades políticas que, independientemente de sus formas de ejercicio del poder interno, es decir, independientemente de la forma de cómo se ejerce el poder hacia adentro, en su proyección externa, estas unidades son similares. Y eso ocurre cuando ya transitamos hacia el fin de la unidad 2, la unidad 3, cuando ya comenzamos a hablar de relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque vamos a estar ya en presencia de un sistema. ¿Qué es lo que hacemos conceptualmente, teóricamente, analíticamente? Mirando o echando esta mirada hacia ese pasado, esa antigüedad. Porque lo que tratamos de hacer es de tomar de la experiencia de esa historia de situaciones internacionales la formulación y el ejercicio de principios, de conceptos y de prácticas de relacionamientos. ¿Y por qué es importante esa experiencia que viene desde la antigüedad? Algunos vienen desde hace 3.000 años antes de Cristo, es decir, que si sumamos los 2.000 años que llevamos transcurridos, tenemos 5.000 años. ¿Por qué son importantes esos conocimientos? Porque la mayoría de ellos son aplicados hasta el presente, es decir, son aplicados en el sistema internacional actual, son aplicados por el relacionamiento entre nuestras unidades, es decir, entre nuestros estados. Es decir, que son principios, conceptos y prácticas de relacionamiento que se proyectaron desde una época de situaciones internacionales a la época siguiente de relaciones internacionales, pero ahora dentro de un sistema global. Fíjense ustedes un hecho histórico que puede ser como anecdótico, pero que tiene un trasfondo de mucho contenido, un contenido imaginario e idético. La lengua acadia. La lengua acadia se usaba desde hace 3.000 años antes de Cristo hasta aproximadamente 2.000 años antes de Cristo, es decir, se usó aproximadamente durante unos 1.500 años, pero que se usaba solamente para los documentos oficiales. No era la lengua para hablar de las personas comunes, era la lengua de los instrumentos, de los documentos. Fue una lengua que surgió en la región de Mesopotamia y fue creada por los asirios. Pero esta lengua se usó posteriormente en el mundo egipcio y el mundo egipcio, los faraones lo utilizaron, esa lengua, para sus relaciones con los pueblos vasallos que ellos subordinaban. Es decir,
que la lengua acadia fue una lengua que se usó solamente para la diplomacia, como sería, por ejemplo, el francés, que fue utilizado durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, justamente como el símbolo de la lengua, de la diplomacia. Pues como un reconocimiento a esa lengua acadia de la antigüedad, a ese legado que dejó la historia de situaciones internacionales, es que en la sede de Naciones Unidas, en el edificio central, en Nueva York, hay dos edificios, en uno que están las oficinas de las representaciones, pero hay otro edificio que es el edificio donde está la Asamblea General y donde está la institución formalmente, donde está la Secretaría General de Naciones Unidas, en fin. En ese enorme edificio, en el hall de entrada, hay una vitrina que guarda un texto. Ese texto es del año 1278 a.C. Está escrito en lengua acadia y está escrito en tablillas de plata. Y es el documento, es el primer tratado de comercio y de extradición que se conoce en la historia de la humanidad. Es un tratado de paz que fue firmado entre los egipcios y el reino de los hititas. Ni los egipcios ni los hititas usaban la lengua acadia en su habla común. Ellos tenían otro idioma, cada uno de ellos. Pero sin embargo, en las relaciones entre ellos, en los documentos entre ellos, en sus tratados como este, utilizaban la lengua acadia. Y entre los principios, para que ustedes vean la proyección de estos, desde ese pasado de las culturas de Mesopotamia, de la cultura griega, de la cultura romana, de la cultura de la Edad Media, y que se proyecta hasta el día de hoy, les voy a comentar algunas cosas. Tucídides, el autor de la historia de la guerra del Peloponeso, es decir, la historia de la guerra entre la alianza de Atenas y la alianza de Esparta, ocurrida en el siglo V antes de Cristo. Tucídides, el historiador, en su historia de la guerra, describe un diálogo que es clásico en los estudios internacionales. Se llama el diálogo de los Melios. ¿Cuál es la historia? Melos, que es un estado, es tomado por los atenienses, y los atenienses luego le exigen integrarse a su alianza. Los melios argumentan de que ellos son neutrales, y como son neutrales, Atenas no tiene la necesidad de invadirlos. Y los atenienses le contestan que tienen que invadirlo y que los melios se tienen que subordinar. Porque si los atenienses, como el poder hegemónico, domina una región, pero permite la neutralidad de otros, habrán otros estados de esa, o otras polis de esa alianza, que se encontrarán en la libertad de declararse neutrales, y de ese punto de vista entonces la alianza de Atenas desaparecerá. Los melios rechazan esto, y como los melios rechazan, los atenienses ocupan la ciudad, matan a todos los hombres y venden a todas las mujeres y los niños como esclavos. Y